¿No tienes ganas de trabajar? Consigue la motivación con estos 10 trucos. Todos queremos estar motivados para alcanzar el éxito. Es muy fácil abrumarse con todas las tareas que tenemos que hacer a diario. Esto a menudo conduce a la procrastinación, es decir, a aplazar el trabajo hasta que estés demasiado cansado para hacerlo. Y esto nos lleva a una espiral de frustración que nos desmotiva y nos aleja de nuestro objetivo. Hay trucos efectivos para dejar de procrastinar, resolver tareas e incluso disfrutar durante el proceso. ¿Cómo hacerlo? Estamos aquí para decirte que es posible. Hay muchos trucos que pueden ayudarte a motivarte, tener entusiasmo y disfrutar durante el viaje a la meta. Y los hemos compartido contigo en este artículo. Bienvenido a Intellitem, el lugar donde encontrarás tendencias inteligentes. Pero antes de seguir, asegúrate de dejarnos un pulgar arriba y suscribirte al canal. No querrás perderte nuestra dosis semanal de vídeos entretenidos y educativos. Vamos allá. Número 1. Crea una lista de tus objetivos. Márcate pequeñas metas alcanzables para que cuando las logres te den un subidón de energía y motivación. Comienza usando el método SMART, que es el acrónimo inglés de específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Se refiere a las condiciones que deberían cumplir los objetivos de una empresa para ser considerados inteligentes y eficaces. Te daremos ejemplos empresariales, pero también puedes aplicar estos trucos a desafíos personales como por ejemplo perder peso o hacer más deporte. Veamos en qué consiste el método SMART. Los objetivos deben ser específicos y relevantes, por ejemplo, reducir los defectos del producto, aumentar los ingresos por ventas. Evita los objetivos demasiado amplios, por ejemplo, mejorar la empresa o ganar más dinero. Los objetivos también deben ser medibles, por ejemplo, reducir los defectos del producto en un 10%, aumentar los ingresos por ventas en un 8%. Los objetivos deben ser alcanzables. Intenta ser realista. Si te fijas metas que no sean realistas como aumentar los ingresos un 90% en 2 meses, solo conseguirás frustración, por ende, caída de la motivación. La última característica, a tiempo, se refiere a especificar el tiempo en que quieres conseguir los objetivos, por ejemplo, aumentar los ingresos por ventas en un 8% en el próximo semestre o reducir un 10% los defectos del producto en un mes. En el siguiente punto desarrollamos este tema de las fechas. Número 2. Establece una fecha límite para tus objetivos. Hay un aforismo sueco que dice, lo que se puede hacer en cualquier momento, no se acaba haciendo nunca. Los plazos nos ayudan a concentrarnos en la tarea que tenemos entre manos y terminarla a tiempo, en lugar de postergarla interminablemente. Es importante que seas realista con los plazos que te fijes. Es mejor marcar una fecha alcanzable que una fecha muy adelantada. Las cosas llevan su tiempo y, aunque trabajes rápido, te motivará más el ir resolviendo tareas en plazo que tener que estar continuamente reorganizando el calendario. Marcar plazos siempre te ayudará a saber lo rápido o lento que eres y a cuantificar mejor tus tiempos. Cuando te habitúes a marcar plazos desde el principio, menos veces tendrás que retrasar fechas y más motivación lograrás tanto en la planificación como en el proceso de resolver tareas. Número 3. Mantén tus objetivos a la vista. Por ejemplo, crea una lista de las cosas que quieres lograr y pégala en la pared o en algún lugar donde puedas verla todos los días. Y comienza con las tareas que requerirán la menor cantidad de tiempo o energía. Es importante no abrumarse con todas tus tareas y hacer un plan para cada día, de modo que puedas concentrarte en una tarea a la vez. Divide las tareas en pequeños pasos y vete marcándolos uno por uno hasta que los termines todos. Número 4. Piensa en los beneficios que obtendrás si logras tu objetivo. Haz que tu mente se centre en lo que pasará después de alcanzar tus metas y no en el trabajo que conlleva llegar a ellas. Si piensas en positivo, asociando la idea del trabajo diario con la alegría y las ventajas que obtendrás cuando lo logres, entonces podrás disfrutar del proceso que te conduce a la meta. También es interesante tener a la vista esta lista de beneficios. Número 5. Encuentra la inspiración de otros que han logrado algo similar a lo que quieres lograr.
Busca historias de éxitos afines a tu campo de trabajo para encontrar motivación. Por ejemplo, si deseas crear un blog dedicado a tu deporte favorito, busca blogs de deportes exitosos y échale un vistazo a las biografías de sus autores. Averigua quiénes son y sobre qué están escribiendo. Puede ser motivador tener a la vista alguna frase inspiradora que hayan pronunciado alguien que haya tenido éxito en ese ámbito. Número 6. Enumera todos los obstáculos que se interponen en el camino para lograr tu objetivo y piensa en cómo puedes superarlos. Hacer una lista de los desafíos te hará más sencillo el proceso porque no te encontrarás los obstáculos por sorpresa y estarás mejor preparado para solucionarlos cuando se presenten. Esto mantendrá tu motivación alta. Número 7. Busca el refuerzo positivo de los demás para mantenerte motivado. Rodéate de personas positivas y optimistas ante la vida. La positividad es contagiosa, por lo que si todos los que nos rodean son negativos, nosotros también comenzaremos a sentirnos deprimidos. Así que trata de no salir con personas que siempre menosprecian a los demás o que no tienen nada bueno que decir sobre sí mismos o sobre el prójimo. En su lugar, busca personas que sean positivas acerca de la vida y sus logros. Número 8. Asegúrate de que tu entorno esté limpio y ordenado. Porque el desorden puede hacernos infelices. El desorden puede hacer que las personas se sientan estresadas, frustradas y tristes. Tener una cantidad excesiva de desorden en nuestro hogar u oficina puede tener serios impactos negativos en nuestra salud mental. Puede causar sentimientos de estar abrumado, sin saber dónde encontrar las cosas y ansiedad por el desorden. Número 9. Duerme lo suficiente. Se ha demostrado que la falta de sueño disminuye nuestra capacidad para pensar con claridad, concentrarnos, resolver problemas, sentirnos felices o satisfechos con la vida, sobrellevar el estrés, controlar los impulsos. Es importante que evites las pantallas al menos 20 minutos antes de irte a la cama y duermas una cantidad de horas suficiente para tu edad. Número 10. Premiate cuando completes una tarea. Es importante darse una palmadita en la espalda cuando completas una tarea, sin importar cuán grande o pequeña sea. Permitirte saber que lo estás haciendo bien te ayudará a motivarte a completar más tareas y alcanzar tus objetivos. Por ejemplo, si completas una tarea pequeña, recompénsate con 5 o 10 minutos haciendo lo que más te apetezca en lugar de seguir trabajando. Si completas un gran proyecto, disfruta de una cena. Hasta aquí nuestras 10 recomendaciones para estar motivado y que puedas enfrentarte con ganas y entusiasmo a cualquier reto que se te presente. ¿Qué te han parecido nuestros consejos? Haznos saber en los comentarios cuál de estos trucos crees que tendría el mejor efecto en tu motivación. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Inteliten y darle al icono de la campana para no perderte nunca una subida.